Adelantábamos, ¿no?, el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de los chilenos, por lo que la Mesa Social COVID-19 recomendó al gobierno poner en marcha un programa de acompañamiento en esta materia. Ya lo anunciábamos, vamos a conversar con Felipe L. Canelier, quien es doctor en psicología e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Ahora me escucha, ¿cómo está, Felipe? Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, bueno, Felipe, ¿de qué podría tratarse este acompañamiento y cómo sería una buena forma de implementar una medida que busca llegar hacia algo que es tan importante, ¿no?, la salud mental de los chilenos, pero que muchas veces es difícil de pesquisar, obviamente, uno no va a ir casa por casa, digamos. Sí, es complejo, pero sí por lo menos es importante como la presencia de diferentes tipos de profesionales, idealmente en contextos, como tú decías, de visitas domiciliarias y poder ir analizando el contexto que es lo que se está dando. Y ahí en general uno parte por lo más grave, y es violencia intrafamiliar, niños con síntomas con traumas, o ambientes familiares como muy caóticos y extremos, porque sabemos que eso ya empeora más los propios síntomas que provoca el encierro. Felipe, los principales trastornos que se han podido advertir en la pandemia, yo sé que es muy temprano, pero ya hemos Sí. tenido algunas semanas ya con cuarentenas. ¿Y qué es lo que se puede ver en las personas principalmente? ¿Que se agrave una condición previa o que aparezcan, no sé, depresiones, qué sé yo, o aumento de cuadros de estrés? Mira, los pocos estudios que se están recolectando a través del mundo, y todavía es muy temprano para hablar, pero muestra ya que por lo menos un tercio, por ejemplo, de los niños ya están con grandes costos de ansiedad, de depresión, de desgano. Yo creo que hay una línea de trastornos emocionales que sí ya se está empezando a pesquisar y eso es lo complejo. Lo que sí pensamos, los expertos en general, es que después, si esto sigue, después ya vamos a llegar a unos síntomas un poquito más complicados, que es lo que llaman como el estrés postraumático. El estrés Y eso postraumático. claro, y eso ya va a ser una tarea mucho más compleja para todos nosotros, cómo sacar a los niños y a los adultos de estas cargas de estrés postraumático. ¿Qué tengo que observar en un niño para darme cuenta que puede estar sufriendo algún cuadro de ansiedad o de estrés? ¿Qué cambios conductuales le tengo que poner atención? Sí, lo que pasa es que, mira, ahí hay que detenerse un poco y ver los datos que tenemos sobre cómo es la salud mental de los chilenos. Y los estudios que nosotros tenemos y otras personas han mostrado que los chilenos somos muy de guardarnos el estrés. ¿Entendés? El chileno estamos dentro de las tasas más altas del mundo de los niños y adultos que se guardan el estrés. Y eso tiene un costo. La depresión es un costo. Los intentos de suicidio son un costo de tener que guardar y guardar. Entonces, a los papás lo que primero tienen que ver es algún cambio en el patrón de conducta del niño. Por ejemplo, el niño siempre nunca tuvo un problema para comer y ahora no quiere comer. ¿Me entiendes? O siempre fue muy tranquilo y ahora está como muy más como enojón. Entonces, eso es un primer aspecto. Pero nosotros lo que más nos preocupa tomando los datos chilenos de salud mental es que muchos niños van a parecer que no tienen nada, pero en el fondo van a estar altamente estresados. Entonces, eso es algo que hay que poner alerta. Es decir, lo preocupante es que el niño no haga pataletas, no esté enojado, Claro. no alegue, y que más bien esté encerrado, tranquilo, solo. Eso es como, de acuerdo a toda la evidencia que tenemos chilena, es a lo que yo más le pondría alerta. Ya, o sea, hay que poner mucho más ojo, por ejemplo, sobre todo me imagino, Felipe, en los adolescentes, el tema del aislamiento, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo que la adolescencia chilena también es una adolescencia bastante frágil, ¿ah? Por el tipo de sistema escolar que tenemos, por el tipo de crianza que tenemos. Entonces, claramente el adolescente es uno que hay que ponerle mucho ojo, y porque la adolescencia en sí misma es un periodo de mucho salir, de exploración, ¿ah? Y eso es algo natural, se ha visto, no es un problema. Entonces hay que tener cuidado porque el adolescente va a tender a transgredir de alguna u otra manera la cuarentena, porque para él estar encerrado va en contra de su naturaleza Claro. esencialmente exploradora que tienen los adolescentes. ¿Qué tipo de recomendaciones podemos hacer para niños, niñas, adolescentes respecto de, por ejemplo, mantener contacto con los compañeros de curso? No sé, me estoy imaginando como una manera de, sobre todo a los niños más chiquitos, de repente intentar que no vean tanta noticia, por ejemplo, cosas así
que no les cargue la Sí, en ansiedad. general, claro, las recomendaciones mundiales son bastante claras. Uno, que uno tiene que dar la información clara, certera y basada en la evidencia a los niños. Y tiene que estar conversando sobre esto que está pasando. Segundo, que la información no esté cargada de rabia o de temas ideológicos, porque los niños se confunden y se asustan con eso. O sea, si el papá empieza a decir, no, que esto es culpa de tal cosa, esto es por esto, eso no le da tranquilidad al niño. Claro. Entonces, esa es una recomendación súper importante. Lo otro, se ha visto que se restringe el uso de la televisión, no tener la tele prendida, las noticias prendidas todo el rato, sino que es que se vea con ellos un tiempo muy, muy acotado. Y en general, las principales orientaciones tienen que ver con que hay que hacerse una rutina respetando los tiempos y los estilos y la edad de cada niño, tratar de sentir que por lo menos hay algo predecible en tu vida. Porque aquí, mira, acá en el fondo, la primera fuente de estrés en todos es la impredictibilidad. El cerebro no aguanta lo impredecible. Nosotros somos seres que necesitamos buscar la certeza y la predictibilidad en todo, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, esta situación nos pone realmente en un dilema en cómo vamos a aguantar esta incertidumbre. Y cada uno van a ver algunos niños y adultos que la expresan tirándola para afuera, se van a poner más agresivos, más enojones, y hay otros adultos o niños que se van para adentro. Los que más nos preocupa somos los que se van para adentro, porque eso tiene un costo después. ¿Me entiendes? O sea, este irse para adentro parece algo como muy adaptativo y tú ves que el niño como que parece que nada le afecta, pero los estudios lo que muestran es que eso tiene después lo que llaman una carga de estrés. Es decir, es pan para hoy día, hambre para mañana. Entonces hay Claro. que tener cuidado con eso. Felipe, los anuncios hechos ayer por el presidente, porque también algo que por supuesto va a angustiar a muchos chilenos, tiene que ver con el tema económico, el quedarse sin trabajo, el no poder salir a buscar el pan, el que te cueste incluso poder parar la olla en el día a día. A muchos chilenos les está pasando ya y les va a seguir pasando. Eso también obviamente genera una carga extra, ¿no? ¿Te parece que va en lo correcto, digamos, lo que ha anunciado ayer por el presidente? ¿Cómo lo evalúas tú? Sí, 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 por supuesto, porque te vuelvo a repetir, no hay nada que más le duela al cerebro y al cuerpo que es la impredictibilidad. Nosotros somos seres que buscamos constantemente que las cosas sean claras, predecibles, anticipables. Y esta pandemia nos está poniendo a prueba todas las impredictibilidades de todo tipo, ¿me entiendes? Económicas, con la relación con tus hijos, incluso los niños no saben cuándo van a volver al colegio. Entonces ahí es tremendamente importante buscar algún tipo de predictibilidad dentro de la casa, porque creemos que, de hecho, mi postura es que si después vamos a tener síntomas de estrés postraumático, en gran parte va a ser por aprender a vivir en un estado que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no está acostumbrado, que es a esta incertidumbre. La incertidumbre en general genera más dolor a veces que cualquier otro factor externo. Hay muchas cosas que vamos a descubrir. Yo me imagino también que hay preocupación, Felipe, por el tema de las adicciones. El alcohol se transforma en un Sí. compañero muy cercano cuando se está en la casa encerrado. También el ministro ha hablado incluso de reincidencia en el consumo de drogas, violencia intrafamiliar. Me imagino que esos son problemas que ustedes están advirtiendo también, ¿no? O sea, absolutamente. Cualquier tipo de abuso de alcohol y sustancias se activa en situaciones en donde el adicto siente menos control de su vida. ¿Ya? Y sí sabemos por algunos datos, yo trabajo ahí en una unidad de adicción, de que sí, las recaídas han aumentado, que sí, muchos adictos no soportan estar encerrados, entonces eso genera en ellos una sensación de no poder manejar un estrés, y el adicto cuando no sabe manejar un estrés sabe dónde tiene que ir, que es ir a consumir. Entonces ahí ese es un foco que también hay que ponerle. Y el otro foco que más nos preocupa es la violencia intrafamiliar. Y por lo siguiente, los estudios son claros en mostrar que a los que más le afecta la violencia intrafamiliar son a los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque un niño menor de 5 años, cuando es testigo de la violencia intrafamiliar, no tiene dónde escapar. Claro. ¿Me entiendes? El escapar es un factor de protector. Y por eso después los niños que viven en familias caóticas, violentas, después de los 6 7 años viven en la calle Claro. o se van a vivir con otras personas. Pero con el confinamiento, pasa que ahora ya ningún niño va a poder escapar de las situaciones de violencia intrafamiliar.
Es decir, todos, ya no solamente los chicos, van a ser inevitablemente testigos obligados de la violencia intrafamiliar. Y eso sí que tiene efectos ya no postraumáticos, sino que ya de un trauma más general. Te puedo dar un ejemplo muy concreto que leí el otro día. En Europa, por ejemplo, se están usando hoteles, grandes esos hoteles que aquí también tenemos en Santiago, como lugares de refugio para mamás e hijos víctimas de violencia. Me parece Mira, una idea excelente esa, ¿me entiendes? Porque al niño hay que sacarlo de la situación. claro. Un Entonces, ahí tremendo, hay cierta... no, Sí, es un tremendo problema que seguramente vamos a ver sus consecuencias en el tiempo y que por supuesto va a demandar de muchísimo esfuerzo por parte de todos respecto de cómo poder sacar adelante también a esos niños y a esas personas que van a tener las consecuencias de estos confinamientos y de este temor permanente por el famoso coronavirus. Felipe L. Canelier, doctor en psicología e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Un millón de gracias por conversar con nosotros. muchas gracias por invitarme, José Luis. Esté muy bien. Igual.